Bienvenidos a un episodio más de Pongo mi foco. Buenos días, Sandra, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantada de Hoy estar aquí. tenemos a Sandra Jerez con nosotros y ella es organizadora profesional. Que muchos diréis, ¿qué es esto? Pues hoy tenemos un episodio muy chulo para el que os vamos a invitar a que tengáis papel y boli a mano porque a lo mejor es un poco más interactivo de lo normal. Nos gustaría hacer algo que fuera productivo, que fuera útil y nada. Qué nervios. La verdad es que cuéntanos un poquito, Sandra, tú también, que, que le hemos estado dando vueltas a los dos. Le hemos dado a, no sé hablar. Editaré esto luego. Hemos estado los dos dándole vueltas a este episodio un montón, porque hemos tenido fallos técnicos por todas partes desde hace varias semanas. Sí que este episodio podía haber salido antes, pero está aquí ahora, hoy. Y, y nada, ¿cómo lo ves, Sandra? Hoy sí, Bien, ¿no? creo que lo hemos conseguido por fin. Vamos a ver, porque la tecnología no ha estado de nuestra parte. No, la verdad es que no. Y bueno, y también hay que decir que estamos los dos con las ventanas cerradas de nuestras habitaciones para que no haya ruido. Sí. Y eso significa que en Madrid en junio estamos un poco cociditos, o sea, por las temperaturas. Am, no sé, cuéntanos, Sandra, un poquito así, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues a ver, yo mi idea es que podamos tener, o podáis por lo menos detectar esos problemas para que os impiden tener un sistema de trabajo y, si se puede, que salgáis con una forma fácil y rápida de poder tenerlo. Muy guay. Sí, sí, es lo que decía yo, o sea, que cogáis el cuaderno, el boli y tenemos aquí unos cuantos ejercicios y cosas que iremos viendo a lo largo Vale. del este. Em, Cuéntanos, ¿cuál es el tema hoy? Bueno, pues vamos a hablar sobre la parte de organización interna para las empresas, que es a lo que me dedico. Y bueno, principalmente lo que hago es ayudar a esas empresas, que estoy como más especializada en empresas que están en crecimiento. Vengo de la parte de e-commerce y a lo mejor también más enfocado a agencias de marketing, publicidad, desarrollo y demás, creativas. Y lo que hago es ayudarles a que dejen de improvisar el paso a paso cuando algo cambia, o que pierden mucho tiempo buscando información. Entonces, con orden y organización, se dejan de apagar fuego, y lo que hago es diseñar esos sistemas internos para organizar información, procesos y herramientas para que el negocio funcione eh, de forma correcta y dejen de reinventarse. Gran tema, o sea, lo de dejar de reinventarse es como... Dejar de reinventarse, apagar fuego, ese temita de productividad. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Bienvenidos a No encuentro mi sistema. Chan, 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 chan. A ver, normalmente suelen venir con problemas. Normalmente son los cargos intermedios, los responsables, pues que a lo mejor la gente tiene como su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Lo típico de yo lo hago de esta manera. O tienen como mucha información que no la encuentran, que no la saben gestionar, que tienen como muchas versiones de lo mismo, y suelen tener también problemas a la hora de comunicación interna entre departamentos. No suele ser bidireccional. Lo típico de se dice de palabra, pero luego nadie lo apunta, ¿no? Suelen ser este tipo de problemas que luego
realmente el problema de verdad es ese desorden y esa desorganización, que son dos conceptos muy diferentes, ¿vale? Vale, por un Que, lado desorden y por otro lado desorganización, ¿no? claro, es que orden y organización son dos palabras totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Lo que pasa es que se utilizan de forma parecida. Vale, esto no lo voy a tener que contar porque yo ahora mismo sí, te puedo entender, pero se parecen mucho, ¿no? Se Es como, parecen, pero no es lo mismo, no es lo porque mismo. orden es una tarea que se repite, ¿vale? Y que nunca acaba. Por eso la gente se viene abajo cuando dices que tengo que ordenar. Claro, pero es que ordenar es algo que no termina nunca, ¿no? Por ejemplo, tú te sientas a trabajar en tu zona de trabajo, ¿no? Sacas tu botella, sacas tu libreta, tu boli, sacas el ordenador, lo conectas y cuando terminas lo vuelves a ordenar. Es decir, guardas el ordenador en tu mochila, el ratón, la botella pues te la llevas, la lavas, ¿no? Todas esas cosas la Vale. guardas. Es una tarea que se repite Sería como constantemente. protocolo, ¿no? Puede ser, sí. Sí, vendría a ser de ese estilo, ¿no? Pero si lo bajamos a algo más común, como puede ser una casa, tú cuando cocinas, ¿no? Sacas cosas y Sí. luego las pones en su Y luego sitio. las, se supone. Em, Exactamente. Y reorganizar es saber lo que tienes, cómo lo tienes y dónde lo tienes, ¿no? Tienes que pensar ese sistema vale. para poder tener las cosas en su sitio, ¿no? Saber cómo los tienes, en qué estado, cuándo lo usas. Y de hecho, organizar se produce en momentos puntuales. La teoría dice que se produce en momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, más aterrizado a la vida cotidiana, pues porque la familia se amplía, eh, alguien se muere o tú notas que algo en tu interior ya no funciona como antes y entonces reorganiza. Lo que no puede ser es que estemos reorganizando constantemente todas las Constantemente. O semanas, sea, todos que los días. digamos que la organización es como algo más atemporal, quizás, de alguna manera. Se cambia menos Sí, exactamente, cambia menos, y el cambia menos. orden puede variar día tras día. Vale. Exactamente. Y es algo que son ciclos y lo vas haciendo. O sea, si el problema es que si cambiamos o sea, el problema es que no se cambia esa mentalidad, con lo cual eh, a la gente se viene abajo cuando tiene que, se le hace un mundo el decir voy a ordenar, porque creen que eso es algo que el orden se mantiene, ¿no? O sea, tú dejas una cosa aquí hoy y mañana va a seguir ahí y va a seguir ahí eternamente. Y es o sea, pongo el ejemplo de una cocina, ¿no? Que más o menos todos pasamos por la cocina todos los días. Se desordena cada día. Exactamente. Entonces no es lo mismo. Mm. Genial. Vale, pues entonces la persona que venga hoy aquí con el papel y el boli, le vamos a ayudar a que salga con una organización y un orden Vamos a para intentarlo. su proyecto, sus ideas, lo que sea. Bueno, os lanzaremos conceptos, os lanzaremos formas de organizar y de ordenar y ver si esto lo podéis trasladar a vuestro... O sea, que un poco la necesidad básica de este episodio. Bueno, inicialmente lo íbamos a llamar No encuentro mis cosas, que es un poco al final también, ¿no? Sí, sí, a ver, yo lo que pasa es que estoy más enfocada a tema empresas, Claro, por supuesto. pero la No encuentro organización, mi email, no encuentro efectivamente. el calendario de entregas. Sí, sí, sí. Cositas así, cosas que se pueden perder fácilmente, como un hilo de una conversación de email que te acuerdas haber leído, pero luego te pones a buscar y dices, ¿dónde lo dejé? Me estoy metiendo en todas las... Esto me ha pasado a mí. O sea, que a veces hablas con tantas personas, hablas con tantos clientes, hablas con tantos potenciales clientes que al final, si no tienes un orden de hilos y Ujú. tienes 80.000 hilos, o tienes cuatro y uno de ellos está perdido por ahí, y alguien no está en copia de uno de ellos, mal. Sí, eso a nivel comunicación interna en los negocios es complicado porque luego, claro, a ver cómo, es como Mm, respondes ante un Claro, problema. porque luego pierdes información. De repente uno de los escalones se ha perdido
ese producto que sale de ahí ya no sale lo que tiene que salir, ¿no? efectivamente, ¿no? Y que no sabes qué se ha dicho, cuándo se dijo, qué se ha enviado. Sí que es cierto que hay quien nace con el don del orden y la organización, sus métodos y demás, pero tampoco, o sea, es algo muy fácil de aplicar. Lo que pasa es que si nadie te lo enseña, nadie te enseña cómo hacer estas cosas, eh, pues al final te metes en tu propio caos y no llegas a ese nivel, claro. Total. Tengo Pero aquí... muy fácil, Bueno, vamos a ver qué tal. Tengo un par de preguntillas antes de entrar en materia. Me gustaría que ¿vale? la gente te conociera un poquito más. En plan, ¿quién es Sandra Jerez? Y es Jerez con G, los que no nos estéis viendo en vídeo, eh, que esto puede causar un poco de... Y no es Jerez, es Jerez. Jerez, como la ciudad, pero con G, efectivamente. A ver, es complicado, pero sale. Em, pues eso, cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta aquí y cuáles son tus valores. Bueno, pues a ver, yo vengo del mundo de las bellas artes, estudié esa carrera a la misma Nice. vez que hacía un máster en nuevas tecnologías aplicadas a diseño gráfico. Soy una persona muy, muy, muy creativa, o por lo menos en aquel momento lo era. Eh, y bueno, pues las circunstancias salir en plena pandemia, uy, pandemia, en plena crisis del Tranquila, me pasó lo mismo, ¿no? En la crisis aquella del 2007-2008. sí, 2009 también, sí, sí, plena, 2009, sí, es que eso era pandemia también, o sea, estábamos sí, todos... fue como también como otra pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues salir en ese momento al mercado laboral con todas las cosas que te decían de estudia, trabaja, tal, no sé qué. Vais a ser la generación mejor preparada, vais a tener todas las salidas del mundo. Sí, ya aquí estamos, pero bueno, Sí, yo salí en 2010, o sea que te entiendo perfectamente. bueno, pero no hay mucha diferencia, 2008, 2010, por ahí. Por ahí. Y, y bueno, por las circunstancias de la vida, pues trabajos varios mientras que encuentras algo más o menos decente y fui a parar en una empresa que era un e-commerce y vendía producto electromédico para cliente final. Entonces, bueno, estuve allí 13 años. Wow. Empecé pues cogiendo el teléfono y haciendo todo el material gráfico para un concurso público que tenía la empresa, tenía un cliente grande y bueno, pues el negocio estaba arrancando y al final funcionó bastante bien. Entonces, bueno, dentro de mi parte creativa, seguí por la parte de publicidad y de marketing, pero también las circunstancias me llevaron a desarrollar esa parte más estructurada, analítica, metódica, porque bueno, el crecer con la empresa y vivir varios momentos de cambio que fueron buenos, fue crecimiento, pero también hubo momentos de reestructuración y momentos pues más o menos bonitos, por así decirlo, ¿no? Como en todas las empresas. Entonces, bueno, pues lo que digo, ¿no? Yo empecé cogiendo el teléfono y al final, pues dirigí equipo, formé personas, creé toda la estructura, eh, los departamentos, los procesos con todos sus Qué sistemas. guay. Me encanta. El crecer con la empresa me permitió poder saber de toda la empresa, ¿no? De Todos tener... esos aspectos que pueden llegar a ser súper aburridos y que alguien los tiene que hacer a Ujú. gusto. O sea que yo te admiro un montón. Gracias. Esas cosas pueden ser un poco tediosas a lo largo de tantos años, ¿no? A ver, puede ser tedioso, pero sí que es cierto que a mí en mi caso yo lo cogía como vamos a hacer algo nuevo. O sea, vamos a crear algo de la nada y todo es ensayo y error. O sea, cuando la empresa decidió que quería hacer servicio técnico, porque el fabricante lo proponía, pues había que hacer una serie de cosas con una serie de personas, había que reestructurar el sistema que se tenía y
bueno, pues porque yo tengo esa iniciativa y esa capacidad, pues pude hacerlo. Entonces, para mí no era ni aburrido, ni tedioso, ni... O sea, tenía su complejidad, cada cosa tenía su complejidad, pero para mí era divertido, era como, voy a crear algo, Un reto, ¿no? pero... Mm, sí, sí, sí. Sí, en ese aspecto siempre me ha gustado todo lo que es, todo lo que es un reto. No suelo decir que no, digo que no a muy pocas cosas, la verdad. Y, Mola. y bueno, pues a nivel profesional, esa parte creativa que a día de hoy, ¿no? Conjugan o coexisten la parte creativa con una parte más sistemática, más metódica, más de... Así, Sí, se yo hace creo así. que tienen que existir esas dos partes. O sea, tiene que haber una parte muy artística y creativa y tal, pero también tiene que haber una parte analítica Ujú. y más de estructurar, más de orden, ¿no? Sí, 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 o sea, es que es imprescindible, o sea, mm, para mí mi filosofía de vida es el orden y la organización. Son, o sea, es que son imprescindibles. Yo creo que a día de hoy es que no puedes hacer nada sin una forma de hacer, o sea, organizado, ordenado, sistemático. Hoy en día vivimos en un tiempo en el que vamos con el tiempo justo. O sea, ya si vives en una ciudad grande, el ir del punto A al Bueno, punto B mínimo es una hora. mínimo. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es importante que puedas hacer las cosas con orden. Y además es que hacer las cosas de forma ordenada y organizada te permite transitar los cambios también de forma, no te diré más fácil, pero sí con más, no sé decirte, con paz interior a la hora de transitar un cambio. Sí, es como que llegas al punto B más tranquilo, ¿no? O de saber, vale, tengo un plan, que ese plan puede cambiar en algún momento. Pero sé a dónde quiero llegar. Exactamente, pero ¿es a dónde Pero quiero llegar? mucha gente no lo sabe y no tiene conciencia de esto. Por eso me parece tan interesante que podamos plantear esto en este ejercicio, en este episodio, ¿sabes? Mm. Que cojan el papel y digan, vale, punto B, ¿dónde quiero llegar? Punto A, ¿dónde estoy? ¿Qué documentos tengo? La gente que está en casa ya puede ir apuntando sus puntos A y puntos B. Y bueno, entonces orden y organización serían como tu filosofía así de... Sí, sí, o sea, es que, no sé, o sea, lo típico, ¿no? De algo tan sencillo como, yo qué sé, como escribir un correo electrónico a alguien, ¿no? Pues, o sea, te puedo poner ese ejemplo de voy a escribir un correo electrónico, yo antes de nada me apunto las cosas que quiero decir y luego ya desarrollo. Por ejemplo, algo tan Yo sencillo. a veces sí, pero a veces no. Cuando son cosas chungas, a veces sí que he escrito los emails en papel primero. Es No, o sea, como, a ver, ¿qué le voy a contar? ¿Qué puntos quiero? O sea, cuando son claro, cosas largas, sí, pero a veces me sale, es como que enchufo con el instinto y pum, venga. claro, sí, o sea, es tan sencillo. Yo en mi caso, cuando es un correo electrónico que tiene que ser elaborado, Sí, 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 ¿no? claro. Entonces me lo apunto, las cosas que quiero decir, y entonces ya me pongo. O, por ejemplo, si necesito crear un sistema con su proceso, tienes primero que apuntar lo que no sé qué tiene de mágico escribir antes que ponerte delante del ordenador, ¿no? Pero si tú te coges tu libreta y te apuntas las cosas, te permite la creatividad más fácil, borrar y cambiar y demás, y cuando lo tienes más o menos asentado, entonces ya te lo pasas si quieres a digital. Se me acaba de ocurrir, o sea, esto que has dicho de escribir es bastante cierto. Yo creo que escribir ordena, de cierta Sí, manera, ¿no? Es sí, como sí, sacar las ideas de tu cabeza y plasmarlas en papel lo ordena de cierto modo. Es como, ahora sé lo que quiero decir, ¿no? No sé si te ha pasado alguna sí, vez que lo escribes en un diario o en una hoja de papel y luego dices, vale, tiene sentido. sí, sí, sí. Yo tuve una época, ya los últimos años trabajando por cuenta ajena, en los que dije que nada de papel, que lo quería todo en Todo digital, digital, todo digital, o todo lo sea, que era.
a las reuniones con el ordenador y tenía mi propio sistema con mi propia plantilla para todas las reuniones, Wow. de saber, hemos hablado esto, hemos invertido este tiempo, esto lo va a hacer fulanito, esta tarea tal, ¿no? Ese tipo de cosas. O si, por ejemplo, luego me tenía que hablar con algún compañero que no estaba en esa reunión, en vez de ir con el portátil, ya lo tenía vinculado al móvil y entonces era más fácil con la aplicación que usaba ir viendo las cosas que tenía que hacer. Pero sí que es cierto que después de todos estos años, al final me he dado cuenta que si coges una libreta y empiezas a apuntar cosas, lo que acabas de decir, ¿no? De que escribir ordena, es más fácil porque aunque te hagas tus tachones, tú sola te puedes permitir hacer líneas, flechas, Total. resaltas, aunque solo sea con un boli Es que en el de... ordenador no es tan, no sé, para mí es coger un boli y puedes incluso ser artístico, ¿no? En el esquema, de alguna manera. Le puedes hacer un Mickey Mouse ahí de repente a uno de los puntos. Sí, 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 acompañar luego los apuntes con dibujitos, luego Claro, está te puede la salvar. O ¿no te ha pasado alguna vez que empiezas a hablar con alguien y estás tomando notas, pero a la vez de repente en la esquina de la hoja empiezas a hacerle como una telaraña Sí. Sí, además muchas o veces un círculo, de repente una espiral de no sé qué, que luego te vas de la reunión y lo miras en casa y dices tú, ¿y por qué estaba yo diseñando aquí sí. la telaraña de Spider-Man? Sí, 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 a mí me relaja mucho. Hay una técnica, bueno, no sé si es técnica, para pintar que le llaman la técnica del rayado. Que Ok. eso, la gente que pinta con boli lo hace mucho y entonces hace rayas para un lado, luego para el otro, aprietan más aquí, aprietan más allá y Wow. entonces crean las sombras y tal. A mí eso, cuando estoy en un papel y digamos que no me surge nada, hacer ese rayado de nada, o sea, de ponerme a hacer esas rayitas y hacer esa técnica de sombras y luces, Me me encanta. sirve mucho. O sea, eso ya como... ¿Y en los cuadernos cuadriculados? Yo me ponía siempre a pintar los lados con diferentes colores a veces o las cuadrículas las marcaba con boli, no sé, es como que el juego este de tapar los lados de las cuadrículas que jugabas con una persona a ir Sí, haciéndolos, pues algo así pero solos, como por eso ahora ya sí. no compro cuadernos cuadriculados porque me desconcentran más. Yo diré que suelo trabajar con papel en blanco, porque es más fácil. Y ese concepto que hay también de que el artista o la persona creativa se enfrenta al folio en blanco, es una forma también de enfrentarse a ello. ¿Y los de los puntos los has probado? Lo he probado y me pone nerviosa. Hay gente a la que le gusta más esos. Yo los intenté, pero no sé. O sea, yo ahora, si son puntos o cuadrículas, no pueden estar muy opacos. Tengo que ver más la hoja en blanco, porque si no, luego ves más la cuadrícula que la tinta del boli. ¿No te ha Sí, pasado? tiene sentido. Como estoy viendo cuadrículas, no veo letras. Tiene sentido, sí, porque además ya desconcentración, luego ya nos podemos tirar porque yo estaba ordenando mis ideas y al final lo que he hecho no solo no las he ordenado, sino que me he ido a Bueno, otro pues sitio. nos vamos otra vez. Volvemos a... Estabas contándonos tus valores y luego también en qué punto decides convertirte en organizadora profesional. Supongo que sales de esta empresa con toda tu experiencia o... Claro, a ver, hay que hacer un matiz. Y es que la organización profesional viene de Estados Unidos, viene de hace muchos años atrás. En España es una profesión relativamente nueva, podrá tener como unos 13 años, me parece. Y lo que pasa es que está muy asociada a la casa. Es decir, tengo compañeras que lo que hacen efectivamente es ayudarte a poner orden y organización en tu casa a nivel técnico de pues un armario, una cocina. Luego ya las hay que están especializadas porque viene un bebé y entonces te ayudan en el pre, durante y post nacimiento. Pero la organización profesional va mucho más allá del nivel técnico. O sea, quiero decir, hoy en día tienes en internet un montón de gente que te enseña a doblar la ropa interior,
en vertical y en cajita. Eso es el aspecto técnico, ¿vale? Las compañeras que se dedican a ir a las casas realmente remueven mucho mundo interior de la gente. Bueno, total. Es que el otro día lo hablábamos. Hablaba con una invitada. Hablábamos de que el orden de la casa influía también lo interior, o sea, cómo tenías tú tu casa organizada. Pero ella me decía que también le gustaba mucho el tema del orden del coche. Ella se fijaba en cómo tenías el coche ordenado o no ordenado. También, Entonces también. es como un reflejo también de la persona, ¿no? Es lo que dices tú. O sea, es Sí, como tal como ordenas. sí, sí. Lo que pasa que, pues es que es eso, es que realmente cuando tú ordenas y organizas, me da igual que sea tu Google Drive, que sea tu armario, realmente estás ordenándote a ti mismo, ¿vale? Sí, pero es como un sistema interior de encontrar cosas, ¿no? Es que si tú lo tienes todo hecho un caos, lo tienes hecho por dentro. Entonces, la forma de organizar y de sentirte bien es organizándote tú primero, porque si no, entonces no organizas tus ideas. Y luego está la gente que tiene orden en su caos, que también lo has escuchado alguna vez. Lo he escuchado y bueno, O pues hay que discrepas. ver. Yo soy siempre de, en este caso soy del camino de en medio, como se dice en mi tierra. Em, depende, depende. O sea, habría que valorarlo y evaluarlo y a ver qué, a ver, pero sí. Entonces, bueno, pues el tema de la organización profesional, como te digo, está más orientado, se está empezando a conocer, porque de hecho Maricondo fue un poco la chica esta que le hicieron una serie. No la quería mencionar, pero ya te dejo a ti que hagas los honores. Por... Maricondo y The Home Edit son las que, digamos, han hecho el conocer la organización profesional. En mi caso, o sea, no me equiparo a ellas porque están años luz, pero ojalá también. Pero bueno, Maricondo es como más hacia la casa, ¿no? Maricondo es más hacia el objeto, sí, hacia la Claro, o casa. sea que en el fondo os dediquéis a cosas, o sea, parecidas, mismo tema, pero en diferente ámbito, ¿no? Claro, o sea, yo en este caso lo que he decidido cuando salí por cuenta ajena, decidí enfocar todo lo que sabía y todo lo que había hecho durante esos años, enfocarlo hacia las empresas. Tu Porque casas no tocas, mejor. no, o sea, Que puede ser mucho caos. yo es que, a ver, hay un problema en mi casa, ya esto como anécdota, mi marido siempre dice que cuando pasa por una habitación en la que yo estoy y me ve así como pensativa, mirando a lo lejos, me dice, ¿qué Aquí... cambio quieres hacer? ¿Qué vamos a reorganizar? Madre mía. ¿Qué vas a reestructurar en la casa? ¿Qué me vas a Entonces, tocar? bueno, yo la formación que hice de organizadora profesional sí que la tuve que enfocar a la casa porque era lo que había. Y hasta que no terminé eso, no conseguí encajar lo que había hecho todos estos años con la Ok. organización profesional Está y guay el eso. project manager. Ojo, Sí, el project manager también es una figura que ordena mucho y organiza mucho, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues básicamente de organizadora profesional de 2024, que fue ya cuando conseguí el certificado. En 2024 ya fue cuando conseguí los primeros meses decir, ojo, o sea, yo soy muy ordenada, me gusta el tema empresa, he hecho todo esto todos estos años. Entonces, voy más allá de crearte sistemas y procesos. También trabajo con el tema de la gestión de la información, ¿no? Qué haces con la información que te llega, dónde la guardas, cómo la actualizas, ese tipo de cosas. Y luego también lo que hemos hablado de tener yo lo llamo trazabilidad de esa comunicación que tienes interna. Pero entonces voy más allá de lo que es la organización profesional, que tengo compañeras que son buenísimas y que van a las empresas de la gente a ordenar ese tipo de despachos o almacenes o demás.
pero también muy más allá de lo que son los sistemas y los procesos. Y luego ya también como project manager, ya que eso fue para mí como un poco hacer terapia, porque cuando estuve por cuenta ajena hacía muchísimas cosas de project manager que no sabía que existía en el project manager. Wow. Es un mundo, ¿eh? Lo del project manager. Sí, o sea, cuando te digo que voy más allá del tema de sistemas y procesos, que al fin de cuentas lo que se gestiona es a la gente, a sus habilidades, gestiona los Total. recursos para que todo Para que todo funcione funcione. con orden y con organización, efectivamente. Em, Luego te quería preguntar, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Uf, em, vuelvo a lo que te he dicho antes, o sea, el miedo que hay a cambiar las cosas, a cambiar algo en tu vida, en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de pensar, ese, ese miedo muchas veces paraliza y si tienes como herramienta esa parte de orden y esa parte de organización, puedes tener un plan y poder hacer las cosas pues con más calma. O sea, con más calma me refiero sin la prisa sin tener la prisa de tener que ir del punto A al punto B, sin tener que hacerlo de forma impulsiva, sin tener que pensarlo. O sea, las cosas se pueden hacer. Entonces, es que para mí el orden y la organización son herramientas para el cambio. Y vivimos en una época en la que las empresas van como muy, ¿no? De conseguir objetivos y metas de forma muy rápida y suelen hacer las cosas caóticas, se crean ambientes complicados, eh, no Total. sé, o sea, es que son tantas cosas. Pues vamos a entrar aquí en materia. Vamos a hablar de los ¿Vale? tres pilares. Vamos a empezar a proponer a la gente que se haga como sus tres pilares para que los vaya autocompletando ¿Vale? y que tú nos cuentes. Vale, pues a ver, los tres pilares que yo suelo trabajar y que creo que son los pilares que hay en toda empresa es la parte de conocimiento, la parte de información y la parte de comunicación. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, tú tienes una biblioteca, siempre lo hago con el ejemplo de la biblioteca, porque en la Me gusta biblioteca, mucho lo de la biblioteca, o sea, por eso... Yo lo claro de la que, biblioteca lo tenía pensado como que la gente se dibuje en su hoja como una... como su biblioteca, ¿no? Y que luego vaya encajando las vitrinas y las cositas. claro, sí, o sea, tengo por ahí un dibujo de un taller que he dado, ¿no? Y entonces es como la típica biblioteca, está con los pilares, las columnas romanas, dóricas a la entrada, ¿no? Me Pues encanta. eso sería la biblioteca y eso sería tu empresa, allá donde metes todo lo que sea de tu empresa. Eh, absolutamente todo. Y lo tienes en un único sitio, que es importante. O sea, tú no tienes, eh, lo tienes todo en ese sitio, ¿vale? Luego tienes lo diré, las señales dentro de la biblioteca, que es cómo interactúa y cómo dar las instrucciones e interactúas con la gente que hay en tu entorno. Eso sería la parte de comunicación. Tienes luego las estanterías, que nos las podemos imaginar así como muy antiguas, altas, al estilo la biblioteca de la Bella y la Bestia, ¿no? Me encanta. Que las estanterías sería toda la parte de información, cómo guardas esa información, cómo la ordenas, cómo la organizas, dónde pones cada cosa, ¿no? O sea, la estantería de A, la estantería B, la estantería C. Y luego los libros Proyecto A, proyecto C, proyecto te puedes organizar, puedes hacer las estanterías por proyecto, puedes organizar las estanterías por cómo sea tu empresa, puedes organizar las por estanterías clientes. por cliente, efectivamente.
Y luego tendría Me los viene a libros. la mente ¿tú has visto la película del revés? Inside Out. Sí, sí, Que tienen como las memorias almacenadas como una super biblioteca con pasillos y sí. tiene luego el señor que tiene el carrito con la escalera kilométrica hacia arriba. Y dice, venga, hoy eliminamos la estantería 597. ¡Pum! Todos para abajo. Sí, lo he visto, lo he visto. De hecho, Me he recordado de eso total, ¿eh? yo veía las estanterías y decía, está guay, ¿no? Porque está ordenado conforme van pasando las cosas, pero no están Pero no ordenados por tenían color. ordenadas, estaban cada una de 1000 colores, cada estantería estaba con un montón. O sea, era como, Dios mío, para encontrar algo ahí. Exactamente, pero bueno, es una Te peli dio un poco de FOMO eso, ¿no? sí. Dios mío. Pero bueno, eso ya es algo más mío. Y, vale, y luego lo que tienes también son los libros, que sería toda la parte del conocimiento que tú Claro, tienes ya de la los libros es empresa. lo que hay dentro de cada estantería, ¿no? Exactamente. Entonces ahí está todo el conocimiento de tu empresa, con el paso a paso, con todas las cosas que tengas que escribir, tus procesos, tus protocolos, tus O sea, en dibujos, este todo eso. caso, las carpetas de un ordenador podrían ser como estanterías y los libros podrían ser los documentos, por Los así libros pueden ser decirlo. los documentos, pero también son esa parte de paso a paso a la hora de gestionar tu negocio. Porque, Que no está tampoco en muchos sitios estipulado, ¿no? Esos los tienes que crear. bueno, si tienes suerte te los creas. Hay en otros sitios que tú llegas el primer día, te lo dicen todo de palabra, ¿no? Y acuérdate, y entonces lo hacen mal y te lo vuelven a decir Y no está documentado en ningún sitio. y no está Putada. documentado. Sí. Sí, sí, eso es un problema, ¿no? Yo por lo menos en mi caso cuando he llegado a los trabajos nuevos y me han empezado a decir cosas, es como, mira, mi cabeza retiene, todavía soy joven y retengo, pero yo me tengo que apuntar las cosas. Pero esto Y deberíais tenerlo, chicos. esto tiene que estar, porque sobre todo tareas que haces muy de vez en cuando, ¿cuánto tiempo pierdes? Si no, por ejemplo, tengo un amigo que me dice, tengo que entrar al banco para hacer no sé qué cosa y el banco me lo cambia cada dos por tres. Pero el caso es que los pasos son los mismos. Oye, pues apúntatelo y no estás dando vueltas, ¿no? Entonces, para alguien que tenga su hoja y su papel en casa, Ujú. ¿qué preguntas les podríamos dar para que empiecen a plantearse cómo documentar esos pasos que no... Vale. A ver, lo primero sería que decías un único sitio donde guardar las cosas. Me encuentro que, sobre todo, las pequeñitas empresas, ¿no? Que tienen Drive, tienen Dropbox, tienen la base de datos, tienen no sé qué, y van guardando información. El tiempo que pierdes buscando en dónde lo tienes es una locura. Entonces, centraliza todo en un único sitio que sea, pues eso, que sea uno y que sea accesible, ¿vale? Que puedas acceder desde el móvil o desde el ordenador en el momento que lo necesites. Luego, por otro lado, eh, a nivel ya que es algo que puedas hacer tú en tu casa y que no requiere mucha inversión, para hacer el paso a paso de lo que haces, piensa en cuáles son esas tareas más repetitivas que haces a lo largo del día o de la semana y apúntalo, hazte un paso a paso. No necesitas flujos de trabajo, no necesitas nada complicado. Te vale con hacer uno, abro tal cosa, dos, escribo no sé qué, tres, pongo la clave, cuatro, ¿vale? Y te lo vas haciendo así. No necesitas mucha historia. Luego incluso también puedes llegar a pensar, vale, entonces, de todas las tareas repetitivas que hago, de todo eso, ¿qué se puede convertir en una plantilla o qué se puede convertir en un Mm, mensaje básico? Y ya si quieres rizar el rizo y puedes automatizar cosas porque te sea ¿qué le puedo útil. mandar a la IA? Claro, pero así ya solo Pero para eso ya... empezar, saber cuáles son tus tareas repetitivas, qué puedes utilizar tipo plantilla, ya con eso lo tienes. O sea, tampoco Sí, porque eso necesitas... luego te relaja la cabeza de tener que pensar. Mm, Luego pasa cliente nuevo, venga, pum, pam. claro.
Luego también, eso con respecto a conocimiento. Luego con respecto a información, pensar una estructura lógica de carpeta y de archivos. O sea, no puedes nombrar a un archivo eh, oferta uno Manolo, pero luego le haces otra y pones Manolo oferta uno. Esto lo veo muchísimo. O sea, como yo también soy diseñador y esto, los diseñadores y toda esta gente que nos dedicamos a ver proyectos tal final, siempre hay final, revisión, ok, ¿A que tal. te diga? Y entramos en nuestra propia trampa porque lo nombramos todo de tal manera que luego buscas un documento que tú pensabas en tu cabeza que se llamaba tal y luego resulta que lo habías nombrado en inglés ese día porque te había dado la neura y entonces ya no Exacto. es propuesta de Manolo 3 sino que es Manolo Proposal 3, ok. Sí, sí, a nivel agencia eso también pasa muchísimo y es que es un error. Entonces, si tú te creas tu propio sistema de nombrar ¿Cuántas tus horas he perdido archivos, buscando archivos que luego existían? Yo sabía que existían, pero eso, ¿con qué eso, nombre? Y eso es una putada porque no sabes cómo buscar en el buscador luego. Es como de, por fecha. No. Es como- claro, pero tú dices buscar en el buscador, porque entonces también resulta que la carpeta igual tiene varias para el mismo cliente que se llaman igual. o O que se sea, y llaman lo peor igual. es cuando encuentras, sí, dices búsqueda y te devuelve 33 resultados. 33 carpetas que se llaman todas igual. Pero en cada una hay cosas distintas. Entonces es como, ¿cómo le das un ID único a cada carpeta para que luego en el buscador me explota la Claro, cabeza? claro, pero por eso, porque no nos paramos a pensar cómo quiero guardar esa información y qué lógica tiene que tener. ¿Cómo la voy a encontrar luego, no? O sea, pensamos en Claro, guardarla, pero no en encontrarla. exactamente. Entonces, ahí eso es un fallo, porque luego Y el los tiempo que se no se pierde. llamen documentos sin título, que esa es otra, ¿no? Eso también. Que a lo Eso mejor un día ibas también. con prisa y no le diste a poner nombre y guardaste una propuesta chulísima con documentos sin título uno. Sí, 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 fíjate, eso yo personalmente no me ha pasado A, nunca a porque mí me siempre pasó una pienso, vez, que es como, ¿por qué no le puse? no le puse nombre, ¿no? Pues sí, pues sí. Y pues es que eso es importante porque es que luego, o sea, lo acabas de decir, el tiempo que perdí. O sea, para empezar, el tiempo no vuelve, el tiempo cuesta dinero y El el tiempo no tiempo, vuelve. y el tiempo está para usarlo y vivir. O sea, que es muy importante. Total, total. Y bueno, así ya como último paso, o sea, yo estoy dando como unas pinceladas a algo que la gente puede hacer en su casa sin inversión de dinero, sin nada, o sea, que simplemente O necesitas sea, un esto papel. es un orden, una clase gratis que les estamos dando aquí. Sí, sí, sí. Y luego habría como un último paso que luego esto la gente no suele caer, que es el tema de comunicación. Y cuando digo comunicación no hablo de redes sociales, ni del tono, ni la marca, ni nada, eso es Sino marca en más sí, interno, ¿no? más interno. Me encuentro con que la gente tiene como muchas herramientas para muchas cosas Uf. o muchas aplicaciones para lo mismo. Slack, Discord, Sí, claro, si tú trabajas en una empresa y Teams. sois 6 personas o 10, eh, tenéis que definir por dónde vais a hablar. O sea, no puede ser que habláis por WhatsApp, que habláis por Bueno, WhatsApp, Slack, que lo carga el diablo también. Ese. claro. Entonces es como define, o sea, hace un compendio de todo lo que estás usando, de todas las herramientas, todas las aplicaciones, define para qué las usa y ¿Y te vas a dar cuándo? cuenta, claro, pero es que eso es luego, o sea, primero define para qué las usas y vas a ver que dices, jolín, es que para comunicar, para reuniones utilizo Zoom, utilizo Meet y utilizo Teams. la de Microsoft, sí, Teams. Entonces dices, ¿para qué quiero tres? Quédate con una. Y además quédate con la que más beneficios te aporte. Si, por ejemplo, utilizas eh, aplicaciones para gestiones de proyectos, ¿no? Está Asana, ClickUp, Trello, la que sea.
quédate con la que más te use, porque si además ya pagas haces versión de pago, estás pagando por 3 herramientas y tienes la información dispersa, que volvemos a lo mismo, ¿no? La información no está en un único sitio. Entonces, hazte un compendio de todo lo que usas, vas a ver cuáles las tienes repetidas, quédate con las que más beneficios te den y luego cuándo usarlas, para qué usarlas, de qué manera. ¿No? Si, por ejemplo, se va a convocar una reunión, pues a lo mejor es tan sencillo como utilizando, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero utilizando Google, enlazar la reunión a Google Meet y por ahí se enlaza la reunión, ya está, no hay que comunicarlo por ningún sitio, se lo mandas a los correos y ya está. O sea, A mí me gusta esto porque al final tienes las cosas enlazadas. Pues si pasas de un ecosistema a otro, pasas de Microsoft a Google a no sé qué, a Zoom, que va por su cuenta. Y luego si, ujú, por ejemplo, tienes una herramienta de inteligencia artificial tipo Claude, ChatGPT o lo que sea, esas no están dentro. Pero, por ejemplo, claro, con Gemini está integrada en tu paquete de Drive. Entonces, yo, por ejemplo, le doy la información a mi Drive y Gemini ya me la coge de ahí muchas veces. Entonces eso me claro. parece una ayuda, porque al final lo tienes todo como más... Y yo mismo, o sea, el email está sincronizado con el calendario, con el no sé qué, y a veces te llega un mensaje de Gemini que te dice esto de no sé qué email, y te dices, ¿pero de dónde sacaste esto? Y yo, que está conectado. Pero es que también es importante porque muchas veces la mentalidad que tenemos es, quiero el pack completo, ¿no? Y a lo mejor el pack completo te cuesta 100, pero tú solo estás usando un 20% de esa herramienta o de esa aplicación que estás usando y resulta que no necesitas pagarlo y encima de todo lo tienes todo bien hecho y bien organizado y demás. Por eso cuando hablo de herramientas y de aplicaciones, la gente luego no, la gente muchas veces piensa en esos sistemas, piensa en esos procesos y es normal porque queremos, ¿no? Descargar la mente, pero si no te das cuenta de qué aplicaciones estás utilizando y qué herramientas, vale que a lo mejor es un 20% del trabajo, pero ahí está. Aquí estaría guay, ¿no? Hacerlo de los pasos que decías tú antes y ver también en qué punto sale cada una. Porque a Claro, lo mejor tú nombrando tu paso a paso descubres que usas tres y hay cinco que no usas, pero que tú las tienes en tu abanico de herramientas y dices, esta me las podría fusilar porque realmente no aparecen tanto. exactamente, exactamente. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos haciendo el paso a paso, nos solemos olvidar de la documentación que generamos, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un proceso de diseño de una propuesta para un cliente, le creas la propuesta, le creas versiones, le creas el diseño, quieres que te dé feedback por escrito y tienes un cierre de proyecto. Pues a lo mejor todos esos documentos te has olvidado en el paso a paso. Y muchas veces la gente trabaja simplemente, no se pone a documentar. Que ese es esto es un trabajo en sí, lo de documentar. Es como que tienes que dedicar unas horas a documentar lo que haces. Yo me doy cuenta de que hay muchas veces que pensamos cosas que por desconocimiento directamente ya el cerebro va rápido y ¡uf! ¡Qué cansado! ¿no? O sea, Como se documentar, sabe el proceso, lo va haciendo y punto. Y luego ahí es donde fallas un día porque lo haces diferente, porque te sentías creativo. claro, y entonces nos metemos en la rueda de reinventar. Pero, pero sí, o sea, no es burocracia, que luego hay empresas que por supuesto tienen su burocracia y demás, pero si tú como freelance tampoco es que sea que le dediques 10 horas de tu jornada, si es que es tan fácil. Yo hay una regla que digo mucho y vale tanto para tu vida personal como para tu vida profesional. Si te lleva menos de 2 minutos, no lo pospongas, hazlo. Hazlo puede Ok. ser, estoy haciendo durante la semana la parte de administración, ¿no? Todo el tema de facturas y demás, porque bueno, pues todos tenemos que pagar los impuestos y tenemos que cuadrar caja, ¿no? Oye, guarda la factura, guárdala en esa estructura de información que te has creado con tu carpeta y que sea mi empresa, administración, proveedores, eh, el proveedor de la página web, pues ten la factura aquí guardada. Ya está, así es muy sencillo. Entonces, si no te lleva más de 2 minutos, no lo pospongas, hazlo. Sí, o muchas veces la factura se queda en el email, no se la descarga nadie
y luego cuando tienes que presentar, de repente ves que faltan facturas, como, no la Esa- guardé, exactamente. que está Yo, por ahí, pero tienes ya que perder tiempo en ir al email, Ujú, encontrar el email y descargarte la factura. O sea, exactamente. ahí has perdido 15 minutos seguro. Ujú, efectivamente. Y de hecho, mm, a ver, el otro día hablaba con una persona y me decía, es que me pasa que estoy haciendo una tarea, en este caso era profesora, y me decía, es que estoy preparando el material y de repente me acuerdo de que tengo que hacer otra cosa. Y entonces me voy y hago esa cosa. Y estoy haciendo esa cosa, pero resulta que para poder hacerla necesito Hay que tal hacer otra. documento. Y entonces, total, que he perdido hora y media y la Madre cosa mía. que necesitaba dedicarle media hora, al final se me ha ido y he invertido 3 en lugar de media. Entonces, aquí, truco, vamos a llamarlo truco, pero que tampoco es una cosa esto, o sea, yo le dije, joder, digo, más fácil, porque no tienes una libreta a tu lado y de las De cosas que estás tareas, de side dando, tasks. claro, es como estás, el cerebro está en modo siempre supervivencia. Y entonces, si tú tienes que hacer una tarea que es súper aburrida, el cerebro te va a mandar señales de no quiero hacer esto y ay, que hay que sacar al perro. Pues tú te Ay, coges tu libreta y pones sacar al perro. Más tarde. exactamente. Y te vas apuntando todas las tareitas y así a lo que le tenías que dedicar media hora, le has dedicado esa media hora. Y luego vas Es que haciendo todas son ladrones, realmente eso. las... Son como ladrones que se meten en tu casa y te dicen, no, tú ahora me vas a hacer caso a mí. Porque me ha parecido la idea loquísima. Exactamente. Exactamente. Por eso también es muy importante que cuando, volviendo a lo que decíamos de, es que no hay que dedicarle 10 horas a esto. Si es que es simplemente tener tu propio Si sistema tú lo a la hora haces de... bien al principio y lo tienes bien definido, esas 3 horas que le dedicas luego te pagan. Que el resto de proyectos no tengan esas horas de Ujú. pensar, ¿no? Claro, pero es que además luego me encuentro con gente que me dice, jo, es que lo hice, pero me he dado cuenta de que me he tenido que volver a sentar a volver a hacerlo y al final es como, Bueno, claro. sí, claro, esto es ensayo y Ujú. error y de hecho hoy empiezas y te salen 10 pasos y el día de mañana resulta que ya no son 10 son 8 y ya no tardas 2 horas, tardas 45 minutos, por ejemplo. Entonces, volvemos a lo mismo, reorganizar no se hace todas las semanas, se hace de vez en cuando en momentos puntuales. Si además, si tú ya tienes una experiencia, ¿no? Pues la experiencia te va a hacer que Total. tardes menos. A no ser que tu trabajo sea siempre diferente, porque siempre trabajes servicios distintos a personas distintas, que entonces en ese caso, igualmente tener un orden también es guay para saber en qué orden le planteas los servicios a cada cliente, ¿no? Exactamente. De todas formas, aunque tú plantees variaciones de un servicio, siempre vas a tener un estándar. O sea, un estándar me refiero a un ABC. Sí, claro. O sea, el proceso de Entonces, venta, por ejemplo, ¿no? Entonces exactamente, ahí, tú, claro, tú tu servicio puedes hacer A, B, C, D, porque tienes los 4 definidos, pero a ese cliente le vas a hacer A, B y D, nada más. O le tienes que meter una variable que es E, pero es que E es una variable muy pequeña. Entonces, total, aunque haya variaciones de tu mismo servicio, lo suyo es que siempre vas a hacer lo mismo, A, B, C. total. Bueno, se supone. Se supone. Yo ahora quiero, como vamos a recapitular un poco, porque hemos hablado de muchos conceptos. Y aquí en el esquema que escribí teníamos 3 pilares. Por un lado había sistemas y procesos, Toda la que parte de conocimiento, ¿sí? gestión del conocimiento, que pusiste aquí GC, supongo que eso es gestión del Gestión conocimiento. del conocimiento, sí. Genial. Luego, el segundo, para que lo vayáis haciendo con nosotros, orden, organización y accesibilidad, que eso Que sería sería, comunicación interna, no, eso sería toda ¿no? la parte de información, de Vale, cómo la información. gestiona, Ponía CI, no sabía que era exactamente, información, control de la información. control de la información. Entonces ahí, cómo se controla y cómo se organiza todo esto. Y luego había una tercera, canales y herramientas, buenas prácticas. Exactamente. Poder obtener esa trazabilidad
en toda esa comunicación interna. TC, trazabilidad de la comunicación. Ahora sí le he pillado. Sí. Entonces, esto, si más o menos lo definís, deberíais tener algo con sistemas y procesos. Sería un poco esto que decíamos, qué fases, ¿no? Tiene cada, qué procesos intervienen en cada uno. Orden, organización y accesibilidad es cómo controlar la información, dónde está colocada la biblioteca, las estanterías, los libros. Ujú, Y luego los canales y herramientas. En plan, ¿qué canales, qué herramientas? Pues Slack, Discord, Teams, Zoom, lo que sea. Buenas prácticas, aquí podemos hacer como un documento, ¿no? De cómo sí. utilizar cada una, cuándo y en qué punto. ¿Y en qué De... punto? Sí, 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 sí. Entonces, esto si se hace bien, se supone que tendría que tener unos beneficios para la empresa, para el freelance, para los clientes. Yo, Ujú, cuando pensé en este episodio, pensé en que va a haber mucha gente que será freelance que nos está escuchando. O ujú, también puede haber gente que sea directora de una agencia pequeñita o gente que lleve diseños para alguien. Entonces, esto ujú. Sí, es muy sí, o útil. sea, sí, principalmente el problema que me encuentro es que son las personas que están en puestos de toma de decisiones, suelen tener problemas de micro revisiones, que todo pasa por ellos, ¿no? Que están como hacia arriba con el director, o si es el propio director, pues es el que tiene también el contacto con el propio cliente, pero tiene que hablar con los compañeros o con los empleados hacia abajo, ¿no? Pues esto es lo que me ha dicho de esta manera, tal. Entonces suelen tener como muchos problemas de caos porque van en modo apagar fuego constantemente, van en modo salir del paso para poder dar ese servicio y poder dar esa calidad que prometen. Entonces, bueno, suelen estar ahí. Entonces, el poder hacer esto, pues por un lado, tienes el poder tener ese paso a paso de esas tareas. O sea, por ejemplo, algo como no la captación en sí del cliente, sino una vez que le has captado, cuál es el proceso del proyecto, ¿no? Pues, por ejemplo, si resulta Total. que en la gestión del proyecto eres una agencia de marketing, tu servicio lleva redes sociales, lleva página web, ¿no? O sea, todo eso no puede entrar primero el diseñador si no hay un copy, por ejemplo, o el desarrollador web no puede entrar si alguien no ha maquetado, ¿no? O a lo mejor hay fases en las que se pueden trabajar de forma paralela porque no están haciendo lo mismo. Todo ese tipo de Total. cosas, si tú te paras a pensarlo y te lo organizas, luego el proceso es más fácil. Y entonces te evitas también problemas de Y comunicación y demás. saber cuánto dura cada fase. Yo creo que eso es muy importante también. Yo, por ejemplo, cuando apuntaba a mis fases y mis procesos y tal, a veces me ponía como los tiempos que me tardaba cada tarea, porque cuando, por ejemplo, tienes poco tiempo, miras Ujú. la miras la foto grande y a lo mejor dices, pues mira, ahora mismo tengo tiempo para coger una de 30 y te miras cuáles tenían 30 minutos. O Sí, sea, pues mira, ya no está bien solamente definirlo, sino saber cuánto tiempo te dedica cada tarea, porque a lo mejor un día tienes mucha faena y dices, pues a lo mejor me conviene más tirar con varios clientes, con varias tareas pequeñas, que dedicarme una mañana entera a hacer una grande de un cliente. claro. Yo, a ver, en este caso, para mí, tuvo mucho sentido un día que me di cuenta. em, yo, por ejemplo, mi semana me la organizo, siempre primero pongo mis innegociables. Mis innegociables Ujú. pues, puede ser ir al gimnasio, estar con la familia, si he quedado con alguien, con algún amigo, alguna amiga que hace tiempo que no veo, siempre, ¿no? Mis innegociables. Y luego más o menos organizo el resto de la semana en base a esa organización, organizo la parte profesional. Y luego dentro de la parte profesional, yo para mí tuvo mucho sentido el poner espacios de trabajo, lo que yo he llamado como espacios de trabajo. Que los espacios de trabajo, por ejemplo, puede ser el martes, me lo invento, de 9
a 2 de la tarde. Es un bloque, es un espacio al que dedico ese tiempo de trabajo. Y a lo mejor ese día voy a hacer redes sociales. Redes sociales es muy amplio. Va desde el concepto de crear ideas, desarrollarlas, maquetarlas, editarlas, programarlas, etcétera, Total. O sea, ¿no? Entonces, yo sé que el martes de 9 a 2 voy a hacer ese día solo redes sociales. Perfecto. Pues dentro de ese rango, luego meto las luego tareas. vas. Si yo sé que solo la fase de creación y desarrollo voy a echar de 9 a 2, no puedo intentar, no puedo pretender meter la fase de creación, desarrollo, maquetación, revisión, programación. Es Se absurdo. O nos sea, explotamos. y además es que luego cierras el ordenador, te vas a la cama y dices, no he hecho nada, Uf, no he hecho nada. Claro, y además es como, no he hecho nada y tampoco he podido ir al gimnasio porque yo quería ir al gimnasio, pero como no me ha dado tiempo, si nos gestionáramos y supiéramos de forma visual, somos conscientes del tiempo que tenemos, ¿y es cuáles son muy... las prioridades, no? Yo creo que también un poco, por un lado están las tareas y luego las prioridades. Hay la tabla aquella de urgente, importante, importante, no urgente, no sé si la has visto alguna vez, Sí, sí, no que me acuerdo de quién tiene un es. Sí, nombre, pero sí, siempre me ha dado mucha rabia. Porque te dicen, no, si no es importante y no es urgente, delega esa tarea. Y es como si fuera tan fácil. sí. Yo Luego fíjate, te las tienes que comer todas cuando eres freelance, eso, ¿sabes? exactamente. Jo, y cosas tan fáciles como el hacer una revisión a vista atrás, quiero decir. Si puedes partir desde la base de apúntate en un folio todas las cosas que tengas para esta semana. Personal, profesional, médico, clientes, propuestas, trabajo, sacar al perro, que quiero ir a la peluquería, me da igual, te lo pones todo. Perfecto. Ahora divides entre profesional y personal. Fácil. Y ahora piensa en todas esas tareas y lo puedes ajustar al tiempo. Y al tiempo que tú le dediques, añádele una hora más. Sí, Sí. una o dos. Claro, o sea, Porque pueden algo aparecer imprevistos del imprevisto. Que de o no, repente algún programa no funcione. no, y cosas tan sencillas como preparar una presentación, que nos liamos con los dibujitos, con Uf, ahora lo quiero más a la derecha, ahora más a la izquierda, no sobre te todo das cuenta. Luego te tiras una tarea que dices, sí, 15 minutos. Llevas 2 horas aquí. si llevas 2 horas. Entonces, y además, si vienes del mundo de marketing, diseño y demás, es como, tiene que estar Añádele otra hora más. claro. Entonces, si tú te apuntas las tareas, lo pones por profesional y personal, simplifiquemos, ¿vale? Personal y profesional. Y luego te lo pones en tus espacios de trabajo. Dices, ¿qué voy a poner en cada caso? Vas a ver si tienes mucho o poco, si lo puedes gestionar o no, y vas a ver qué puedes priorizar y qué no. Lo que tú crees que es prioridad absoluta, a lo mejor te das cuenta que ir a la peluquería esa semana no es importante. Pues que podemos pasar. O a lo mejor una maquinilla de estas del MediaMarkt y te lo haces tú en casa. O más fácil, metes tú la tijera y ya está, no. Bueno, aquí ya no vamos a quitarle trabajo a nadie. No, no, no quitemos trabajo a nadie y si metes la tijera, que sepas que está esa cuestión de un mes de que ya sea urgente. Fantástico. ¿Qué más? A ver, tenemos la biblioteca, tenemos las estanterías, cómo lo gestionas, cómo lo guardas, dónde lo guardas. Tenemos las señales, cómo te comunicas. Las señales, sí, yo creo que aquí explícanos un poquito más, porque lo de las señales me ha parecido muy interesante. Mm. ¿Qué serían señales para ti? A ver, todo el tema, las señales es la forma en la que interactúas y das ¿Cómo das instrucciones tengo puesto aquí, no? exactamente y cómo dar las instrucciones. Eh, es vuelta a lo mismo, o sea, si tú tienes que comunicar algo, eh,
qué herramientas usas. No puedes tener 4 o 5 herramientas para hacer lo mismo o 4 o 5 herramientas para muchas cosas parecidas. Entonces, las señales, esa forma Que de cómo... estaría como conectado con la parte de canales y herramientas, entiendo. Exactamente, Vale. exactamente. Entonces, las señales en la biblioteca, pues en este caso, pues vendría a ser eso, ¿no? De cómo te comunicas. En este caso, en una biblioteca, el símil son las señales, pero realmente en una empresa son esa parte de canales y herramientas, cómo las usas, cuándo las usas, si según el nivel de urgencia, si ya quieres hilar fino, ¿no? Pues según el nivel de urgencia, a lo mejor es algo que puedes comunicar mañana, o si es muy urgente, ¿a quién se lo tienes que decir? A lo mejor no se lo puedes decir a tu compañero, se lo tienes que decir al que está 2 puestos por encima. Aquí cuando hablamos el otro día hablábamos de la falsa productividad. Me gustaría que nos detuviéramos un poco en este punto porque me parece muy Ujú, interesante. Que en el mundo de hoy nos hemos metido como en esa necesidad de ser productivos por encima de nuestras posibilidades muchas veces y más ujú. con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el tema de la productividad lo hemos llevado a o se ha llevado por las circunstancias, el contexto, ¿no? Y demás, a producir por encima de tu capacidad física, emocional, laboral, de todo. Y de hecho, no sé si a los demás les pasa, pero a mí sí, la palabra productividad para mí ha perdido como el significado, está vacía porque lo hemos usado mal. Productividad es la capacidad que tienes de producir en una hora de trabajo. No es produce un 300%, no, es produce qué eres capaz de producir en una hora de trabajo. Claro, pero es que nos comparamos con cómo lo hacen el resto y queremos llegar ahí, queremos más herramientas para que nos lo hagan y entonces ser mejores que entramos en un bucle ahí de... Exactamente. O sea, ahí entra la frustración, entra el intentar ser perfecto 100%, entra la autoexigencia de decir, es que yo tengo que llegar aquí. Habrá gente que efectivamente su capacidad mental le haga llegar hasta aquí, pero lo normal es que el cerebro no llegue. Además, es que el cerebro, para empezar, dicen los estudios que necesita 20 minutos para entrar en modo concentración. Si cuando tú estás en modo concentración recibes algo que te desconcentre, el cerebro tiene que volver a reiniciarse para volver a Total. entrar en modo concentración, con lo cual no, ya nos metemos en cosas y el intentar además que la IA nos haga nuestro trabajo requiere primero aprender a usarlo, o sea, tienes que recopilar toda esa Darle, información. recopilar la información, darle las prompts y las instrucciones adecuadas en el formato que ella quiere. Exactamente. Es una pérdida de Y tiempo al luego, final increíble para claro, o convertirnos sea, en el super robot, ¿sabes? exactamente, pero bueno, o sea, vamos a tener que convivir con la IA. No, no, sí, fantástico. O sea, pero por eso me parece muy interesante que también podamos redefinir el concepto de productividad para cada uno. O sea, que ahora nos tomemos nuestro minuto y nos Mm, planteemos si productividad queremos que sea llenar la agenda de cosas como nos han hecho creer, o si es tener los no negociables, ¿cómo lo llamabas? sí, lo no Los, negociable. los no negociables encima y decir, vale, en base a esto, ¿qué tiene que ocurrir para que yo sienta que ese día ha sido productivo? Claro, es que Porque a lo al mejor fin puedes hacer todas las tareas de tu lista y luego sentir por la noche cuando te vas a dormir. Es que no he hecho no, nada. porque realmente tú lo que tu ser había detectado como productividad incluía hacer eso también. Y lo Claro, es que olvidaste por completo, ¿no? ujú. Es que nos han vendido que el día ideal da igual que seas freelance o seas un alto ejecutivo, nos han vendido que el día ideal está lleno de estrés, De cosas. de cosas, o sea, tienes que tener, yo lo comparo con Anatomía de Grey, porque es como todo desenfrenado, todo, no, te metes en esa vorágine y es que si no, no produces, no creas, no tal, no produces, si es que lo dice la propia palabra, no produces.
¿Y si Entonces, tuviéramos horas destinadas al silencio? O horas en las que no pongamos nada. Es como, wow. mm, Yo a veces sí, me encanta porque he visto gente que se jacta de enseñarte capturas de pantalla de su calendario. Te mm, dicen, mira mi calendario. Cuando les preguntas qué tal, es sí, sí, como, sí, pues ¿y te sientes orgulloso de eso? claro, hay fotos de estas que hay en internet, ¿no? Del día que está todo Con todo milimétrico. ahí, es como, no, cariño, respira, ponle un poco de margin, de padding a ese Claro, diseño un poco, no sé. sí, 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 porque además es que, No, es que no además puedo. de, además de la angustia y la rigidez, a mí personalmente que me genera muchísima tensión, tú piensas que si algo te sale mal desde el principio del día, Ya lo arrastras. ya lo vas Lo arrastrando. arrastras y cuando llega a las 5 dices, vaya mierda de día, No he esto es hecho fatal, nada. me voy. Y a Claro, lo entonces, mejor luego no era tan fatal, pero bueno. sí, sí, yo por ejemplo, lo que te decía de mi organización de la semana, dentro de esos espacios de trabajo y eso no es innegociable, hay muchos huecos en blanco. O sea, Vale, ahí quería llegar. O sea, a eso, mí, sí, 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 a mí me produce mucha más calma, porque yo caí ahí. O sea, ver los espacios en blanco del... A mí me encanta ver que no está todo... sí, yo en su día caí en organizarme el día de forma milimétrica y cuando resulta que llevas equipo, que tienes reuniones y que además tú tienes que crear y producir dentro de la empresa, o sea, llegaba el día y era como, mira, lo siento, me tengo que meter a seguir trabajando. Y hasta que hubo un día en el que me planteé, oye, ¿y si organizo de esta manera? Y de repente para mí todo tuvo sentido, siempre digo lo mismo. Y tener esos huecos en blanco te da margen para decir, para que cosas puedan cambiarse de sitio. puedan cambiarse de sitio, a lo mejor puedes terminar antes, a lo mejor dices, pues mira, es que no tengo nada que hacer, puedo echar un rato más, o O pues mira, mira, no hoy tengo, me voy a dar un paseo. claro, o Que sea, también está de puta madre, ¿sabes? ese hueco en blanco que dices, ¿aquí qué puedo meter? A lo mejor puedes no meter nada, o sea, a lo mejor, Es que es eso. A lo mejor hay espacio para que la magia del silencio nos inunde. Y que sí, gracias sí, a ese silencio te venga la idea que luego el día siguiente vas a tener. Es que no lo sabes. claro, además es que una cosa buena de cuando sales de la vorágine de esa falsa productividad, a nivel creativo, que yo creo que eso, todas las personas que estamos en contacto con agencias de marketing, creatividad, desarrollo y demás, o que venimos de ese mundo, eh, cuando consigues salir de esa parte de trabajo y descansas, de repente te vienen ideas. Yo, en mi caso, cuando Total. estoy en el gimnasio entrenando, De eh, repente, ¡pum! ¡Qué buena sí, era sí. esta! Y no la había visto venir. Claro, de repente estoy ahí, ¿no? En la Contando elíptica, flexiones, haciendo burpees y de repente es como, ay, y sigo contando y es como, ala, 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 y es como, tengo que dejar de hacer los burpees, tengo voy que a... apuntar esto. Sí, 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 vas corriendo y lo apuntas y entonces ya te puedes volver a sentar luego por la noche. Las notas de voz, a mí Claro, si la total. cuestión es que no nos metamos en la vorágine de producir por encima de nuestras capacidades, porque es lo que digo, o sea, si tú eres consciente de que tienes que hacer 10 cosas para el día de hoy, a lo mejor puedes hacer esas 10 mini tareas, pero no puedes sentarte a inventar. Yo prefiero decir Total. inventar o crear o gestionar tu negocio. Tú Hay cierras el una... ordenador, te vas a la cama y dices, hoy he hecho lo que tenía que hacer. No de, Total. tenía 30 cosas, he hecho 10, no he hecho nada. ¿No? Que también nos vamos a los extremos. Tenía apuntada aquí una frase que dijiste el otro día. Para no estar en silencio, nos inventamos cosas y nos complicamos la vida. Sí. O sea, lo apunté como una nota. Ya no sé si lo dijiste tú, lo dije yo. Creo. Estábamos hablando sobre el silencio, pero podría ser que lo dijéramos. Porque Sí puede ser, sí, ya nos no sé si pasa, tú o yo, sí, pero ¿no? Es porque como el no cerebro no es sabemos estar quietos. efectivamente. Sí, 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 o sea, volvemos a esa falsa productividad de que hay gente que me cuenta, ¿no? Es que he tenido la tarde libre, me he sentado en el sillón
y no Y lo sabía he lo que pasado hacer. fatal. Claro, y no me decía, no sabía lo que hacer. Y yo como, ¿pero qué tenías que hacer? Estabas en el sillón. No, pues me he levantado y he hecho, me he descargado unas facturas, he hecho no sé qué, pero lo he hecho en el sillón. No, paremos, paremos. A mí me encanta ¿Sabes desayunar. el sticker este, el GIF del muñeco rojo con el fuego que está... Sí, No. sí, 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 sí. Yo ahí en ese caso, yo hay una cosa que dentro de mis innegociables que es desayunar en silencio. Como mucho, Vale, mucho, mucho, leer. Hay días que ok. es como, me ha enganchado algún libro, qué tal, y además en el desayuno prohibido leer nada que sea de negocio, De de negocio, de trabajo, crecimiento, nada. Es como libro de lo desconecta, que sea, fantasía. de lo que sea exactamente, pero que no sea productividad, project manager, Uf, es que esto, mira, ahora cuando termines te cuento. pues eso. Entonces, a mí me gusta el sentarme en la terraza, que la tengo cerrada, y entonces me siento, me estoy tomando mi desayuno y escuchar el sonido que hay en la calle o estar leyendo el libro. Ojo, el sonido que hay en la calle, eso a veces también puede llegar a ser... Depende en qué calle vivas, Es lo que te iba a ¿no? decir, que sí. Que yo, por ejemplo, estos días no puedo sentarme en la terraza, me tengo que No, sentar en la cocina porque en la terraza el hay edificio enfrente obras, está en obra. Entonces, claro. Sí, pero a veces da la casualidad de que dices, bueno, pues mira, se oye a alguien por la calle, gritando a alguien que no le pasa un paquete que está en el camión, sí, bueno, pero pero lo puedes incluso llegar a integrar y parecerte, pues mira, la vida de la ciudad, ¿sabes? sí, 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 o sea, el sonido de la ciudad no tiene por qué ser malo, pero, ¿sabes? El parar, esa parte que decías de que es que si el cerebro está en silencio, de repente saca cosas, pues es lo mismo. Es como, uy, hay que... Em, Y es que volvemos a lo que he dicho antes, es que el tiempo no vuelve. Entonces, Me ha gustado usemos mucho el esa frase, tiempo. ¿eh? Bueno, no es mía, alguien se la inventó, pero tiene toda la Pero razón la del has dicho mundo. antes y es como, wow, el tiempo no vuelve, o sea, pero por otra parte lo puedes crear también, ¿no? Es como, Claro, es como úsalo sabiamente, o sea, úsalo de forma a tus artes. También si tú no te haces un trabajo de, ¿cómo se dice? Introspección. ¡Ay, que no me sale la intr- palabra! a ver, que ahora me estás generando a mí el problema también. Hacia adentro. Sí, Introspección. eso. Que no me salía la palabra. Pues eso, si tú no te trabajas y te miras, ¿no? El decir, pues es que yo voy a hacer las cosas en base a lo que quiero y necesito. Pues a lo mejor en una semana necesitas no ir al gimnasio, cogerte a tu perro y obligarle a darle una vuelta de 2 horas. Digo obligarle porque yo tuve un perro al que en la pandemia solo salía a hacer pis. Estuvo una Oh, semana, o sea, en Dios. pandemia no, perdón, en Filomena, cuando cayó la nevada esa tan grande en Madrid, en Filomena estuvo una semana solo haciendo pis. Mi perro era muy vago. Entonces, por eso te digo que a lo mejor esa autoexigencia, esa perfección, esos niveles de productividad a los que queremos llegar. Productividad también puede ser el decir, me cojo a mi perro y me voy a dar una vuelta, o me voy yo sola. Productividad puede ser decir basta. Exactamente, exactamente, Productividad, productividad. no sé hablar ya. Productividad puede ser parar y decir, hasta aquí he sido productivo, más de Ujú, aquí ya no. No sé si te ha exactamente. pasado alguna vez que estás como muy inspirado en el día y de repente dices, sí, podría seguir, pero si siguiera, Tengo freno. Es que el tema se le de puede dar al freno también, ¿eh? O sea, es que la gente que está como autónoma, como freelance, es tenemos que claro, es ilimitado, es como kilometraje gratis, ¿sabes? No, no es gratis el kilometraje. exactamente, y lo que digo, ¿no? O sea, es que el tiempo no vuelve. Entonces, tú te has puesto que vas a trabajar, me lo invento, de 9 a 2 o puedes empezar y hacer de 12 a 6 da igual. No empieces antes, no empieces antes, salvo que sea algo urgente A y mí la del demás. desayuno me ha encantado.
Lo de, voy a desayunar, venga, pues te pones más cosas de negocios. No, Claro, ¿no? No, o sea, yo empezar así es horrible y no. empiezas con la sensación de, no, de, ay, no llego, no llego, ya tienes la mente puesta en el negocio, ¿no? Pues productividad también puede ser, o sea, yo deseo, deseo los fines de semana que me dicen, nos vamos, Oh, 2 horas a no sé dónde, es como, 2 horas. perfecto, 2 horas de vacío en blanco en la agenda, de que era algo que no estaba previsto y que era un tiempo que podía ser para lo que fuera, 2 horas de silencio. O sea, yo estoy en una etapa de mi vida en la que valoro mucho el silencio, el trabajar en silencio, no ponerme música, Ah, me encanta. el comer y el Me desayunar en encanta. silencio. O sea, incluso ya el ruido de la obra lo empiezo a tener ya integrado, lo empiezo a tener ya integrado y forma parte de ese silencio, ¿no? Pero es que a veces es tan sencillo como eso. Pero, de nuevo, tienes que hacer ese trabajo para ver qué quieres, qué no Total. quieres y cambiar ese hábito. Pero bueno, eso ya es Lo otro de melón. lo del silencio podría dar para otro episodio, ¿eh? El no Sí. encuentro el silencio. Pues nada, repetimos la Em, ¿Recomendaciones culturales? Así, libros, series, películas, videojuegos, este apartado. Porque creo que el otro día me hablaste de una serie, si mal no sí. recuerdo, que te recomendaron. Mm, Fue... la de la cocina, te dije. Sí, Vale, no, esa la vi. A mí me gustó la serie se llama The Bear, que el es la oso, que ¿no? De está, sí, Bear. el oso, que va sobre cocina, ¿no? De un chico que se hace cargo de una cocina y como que la transforma y demás. Sin contar muchas cosas, ¿no? Pasan por un montón de cosas y de transiciones, de cambios y demás. A mí me gustó el tema de cuando iban a visitar las cocinas, digamos que ya tenían un estatus. Y a mí me gustó por esa forma de organizarse, de gestionar, de hacer las cosas, que todo salía tan al milímetro, sin tener que llegar a querer ser igual de perfectos que ellos, ¿no? Pero sí una motivación Hombre, para... cuando ves gente que lo hace de una manera precisa y que funciona, dices, joder, ¿no? Vamos a ver si se me pega algo. Claro, o sea, tampoco él quiero ser igual, sino tenlo como un referente y que te motive hacia ese ¿Y camino. cuántas temporadas tiene? Uf, ¿Es muy no lo larga la sé. serie? ¿Los capítulos son largos? Los capítulos son largos y están producidos de una forma que no es el habitual, no son Ok, cambios de escenas rápidos. Hay vale. escenas, hubo un capítulo que había una escena en la que yo pensé, digo, rodar esto, vas a machete. O sea, aquí dependen todo de los actores y eran todo como una conversación y me parece que las escenas fueron como 15 minutos. Y estaban ahí respondiéndose, gritándose como si fuera una conversación. Entonces, a mí me gustó la parte de la cocina. ¿Dónde se puede encontrar Me pa- esta...? me parece que es en Disney Plus o Ah, Disney vale, Plus, ok. Yo tenía, parece. pero me desuscribí por falta de fondos. Te Ya entiendo. volveré No algún podemos día. estar Es en que no todos podemos... lados. No. Y fíjate que yo soy Disney. O sea, ya antes te he contado que me gustaba del revés, pero me encanta Disney. De hecho, Disney a veces es como mi fuente de películas para cenar. En Mm, plan, cenar por la noche ya cuando ya se ha acabado todo, pues te pones un Hércules, te pones un Toy Story, te pones un mm. Buscando a Nemo. Sí, sí. Sí, Sacas aparte, ideas muy buenas, ¿eh? De ahí. y no hay que estar tampoco pensando en tal. Es Está como que ya te lo... todo hecho, está ya todo por ahí. O sea, te encuentras películas de motivación muy guays. Sí, sí, sí. Em, yo quería aportar un poco también en esta parte de recomendaciones, al hilo de lo de la cocina, Sí. el videojuego de Overcooked. Sí, Me el que parece, me dijiste. me lo recomendó una amiga mía y nos pusimos a jugar ella, otro amigo y yo. Bueno, yo soy consciente de que hay mucha gente que hace como campeonatos de este juego por ahí. Y hay muchos speedruns y juegos y gente que juega
súper estratégico o súper a saco. Mm, Y mola porque te ponen, cada nivel es una cocina diferente y ajá. cocinas una cosa distinta. A lo mejor en uno es burritos, en otra es sushis, en otro es hamburguesas. Y te van saliendo arriba las comandas y tienes 3 minutos o 4 minutos para entregar todos los puntos que puedas en el orden que la comanda te va diciendo y tú tienes que cortar las verduras. Si sois cuatro, uno tiene que cortar, otro tiene que lavar los platos. Pero tú le tienes que dar la instrucción al otro de que te pase la sartén que está en la otra punta Sí. con la hamburguesa hecha para meterla en el plato. Y uno tiene que estar gestionando todos los platos para saber cuáles se entregan y cuáles no. O sea, es un Ujú. poco esto. Ese juego me lo he descargado y a veces dentro de este silencio hay veces que juego, pero me genera mucho estrés. Entonces, Es que pero me puede, gusta, me pero gusta. es guay porque yo llegué a pensar, si algún día hiciera procesos de selección para gestionar un equipo, para contratar un equipo, les pondría a los cuatro a jugar al Overcooked Ah, para mira. ver cómo se comunican, porque al final esto te da mucha información sobre cómo das instrucciones, dónde están las cosas, dónde está cada cosa, dónde me tienes que dejar los platos, porque los platos aparecen cada uno en una esquina, pero luego de repente hay una mesa en medio. Qué Mm, casualidad que ahí podrías poner los platos, claro. ¿sabes? Como para hacer mímica de las comandas, como que hay formas y la diferencia de organizarse bien o organizarse mal puede ser que ganes 500 puntos o 1500. O sea, hay Ujú. 1000 puntos de diferencia entre el que se organiza bien y el que no se organiza. Entonces me parece un Es- juego súper gráfico para hacer todo esto, ¿sabes? ujú. Sí, sí, Y efectivamente. está en todas las plataformas, o sea, tiene un montón de expansiones, ¿no? Sí, sí, yo ya te digo, yo me Totalmente. lo descargué de vez en cuando juego y sí tiene ahí esa parte ahí de... Tengo un amigo que jugaba este juego él solo. Bueno, yo también Ujú. he llegado a jugar solo. Y cuando hay algunos niveles que tienes que ser dos personas a la vez. Tienes que Ajá. cambiarte de un cocinero a otro para que uno corte y otro cocine. Y Ah, tienes tú que dar las órdenes desde tu cerebro para cambiar el muñeco. El otro se queda callado cortando mientras el otro cocina. O sea, es como tienes tú fíjate. que organizar, te tienes que desdoblar y convertirte en los dos. O sea, por eso te digo que me parece un juego Sí, brutal. O sea, sí, sí, está muy muy chulo. didáctico para esto, ¿sabes? Ujú. Sí. Y no sé si tienes algún librito o alguna cosa más que nos puedas recomendar así como para mejorar en Pues temas de orden y organización. te puedo recomendar, eh, relacionado con orden y demás, El poder del orden de María Galey. Ok, Eh, no conocía. es es una amiga mía, es fundadora, o me parece que fue de las primeras que hizo organización profesional en España. Wow. Y es un libro muy, muy, muy interesante. En fin, de gente de organización profesional tienes muchos libros, pero casi que de las primeras fue María Galey, El poder del orden. Y luego ya a nivel empresa, negocio y demás, tengo una amiga que se llama Elena Domingo García y el libro se llama Conecta automáticamente con tu proyecto, que es este de aquí, el del poder del orden, Oh. no lo puedo enseñar, este sí. Y, o sea, de hecho es que tiene aquí, no sé si se ve. Ya, ya, ya. Está guay. Yo de hecho cuando leo cosas de negocio y Está demás muy es... chulo. Me gusta lo de automáticamente. Ujú. Y a mí me gustó mucho. Es un libro que a nivel... además está súper bien ordenado, súper bien estructurado, sigue el mismo guión durante todo el libro. Está muy Ok. bien, está muy bien. Pues nada, si a alguien le quedan dudas de que esto se puede hacer, pues más libros para leer. Em, y ya quedan las últimas preguntitas antes de cerrar. Venga. Pero apunté aquí como que al no tener proceso pierdes tiempo, dinero y control, que era algo que me comentaste, ¿no? Mm, sí. Queremos resultados inmediatos. No quiero cambiar nada, no quiero sufrir. Es como...
Sí, 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 o sea, a ver, Normalmente la la gente... gente quiere todo ya, pum, 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 pero no hay procesos. Como vas a tener que meterte a cambiar cosas y Mm, sufrir un poquito, un ratito. O sea, es que esta sociedad en la que estamos metidos ahora, sí, nos meten en el no quiero hacerlo. Tengo una amiga que me dijo una vez, es que nos gusta el resultado del cambio, pero no queremos hacer el proceso, ¿no? O sea, lo traslado a 1 de enero, ¿no? Todos queremos llegar a junio. esta frase la podríamos poner así como en fuego. Es como el resumen de esta generación, Sí, de estos tiempos que sí, corren, ¿no? sí, 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 totalmente. O sea, esta frase es me la dijo una amiga que se llama Marta Falcón, que es mentora de negocio, y cuando me lo dijo es que es muy cierto. Entonces, por eso te digo, es algo tan sencillo, trasladándolo al 1 de enero. Propósito de 1 de enero, llegar al 1 de julio con 20 kilos menos y cuerpo escultural, pero el resto del año no quiero ir al Solo con gym. un botón. Exacto. Gracias. Y es que esto hay que hacerlo, hay que vivirlo y hay que transitar ese cambio. Y lo que he dicho antes, ¿no? Si tienes un plan con su paso a pasito y con su orden, el transitar ese cambio es mucho más fácil. Entonces, no tienes procesos, no tienes sistemas, no te has planteado todo esto. Igual que antes tampoco teníamos redes sociales y ahora creamos contenido para redes sociales, todos los negocios, mejor o peor, ¿no? Pero lo hacemos. Pues esto es lo mismo, hay que sentarse y en este caso yo hago ese acompañamiento para que la gente lo sufra o lo padezca lo menos posible. Eso te iba a decir, que te iba a preguntar por procesos que tengas abiertos de servicios y programas. ¿Tienes algo que la gente pueda contactar contigo? Sí, 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 o sea, bueno, en redes sociales, pues estoy sobre todo en LinkedIn como Sandra Jerez, con G, en Instagram como Sandra Jerez con G todo seguido, y la página web igual sandrajerez.com. Ahí podéis contactar conmigo para lo que necesitéis, pero sobre todo, pues trabajar estas tres cosas. En este caso las trabajo como más en profundidad, abarcamos más cosas, me meto más de lleno en el negocio, pues para ver todos esos procesos, todas esas Es muy cosas, chulo. ver la situación y lo que he dicho, o sea, lo que para muchos puede resultar aburrido, para mí no lo es por lo que digo, porque además de ser un reto, o sea, construir algo es algo muy bonito. Es construir un edificio realmente. O sea, Claro, que puede ser que no tengan nada, perfecto, se construye desde cero, no pasa nada. Que tienes y a lo mejor lo por que lo hay que menos hacer. vamos a construir las salas, la estructura y luego ya lo mueblarás, Claro, ¿no? o hay quien tiene cosas hechas y a lo mejor no te vale el 100%, perfecto, es como hacer una reforma en casa, no pasa Total. nada, pero además es que va a ser una reforma que realmente Te no va a la vas a facilitar ver y te va a facilitar la vida el día de mañana. exactamente, sobre todo porque todas las empresas lo que quieren es crecer, entonces si tú tienes ya tu sistema, tu información y lo tienes todo bien hecho, estás preparada para escalar el día que puedas hacerlo. Total, total. O sea, esto es como lo que hablabas el otro día de que ya no sois 20, sois 50. Lo que hacíais cuando erais 20 ya no funciona, ¿no? Es como Exactamente. definir qué funciona, qué no, ahora Ujú, y cuando crezcas. Que muchas veces nos quedamos en que vamos a estar toda la vida siendo uno, pero a lo mejor no. exactamente. Ujú, y que puedas Sí, estar preparado para esos cambios, que ojalá sean crecimiento, pero si es simplificación, reestructuración, cohesión con otra empresa, también. O sea, el tener tu plan te prepara para esos cambios. total, total. Las cuatro últimas preguntas ¿Vale? y ya nos vamos. Que este episodio Vale. está siendo... A mí me está gustando mucho, ¿eh? Te Sí, sí, a digo. mí O también. sea, Podríamos estar aquí hablando. ya llevábamos tiempo organizándolo, pero creo que ha salido muy bien, se ha dado mucha información y espero que sea de utilidad para alguien
Ojalá que sí. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Que es una pregunta que me gusta muchísimo hacer a la gente, ¿Dónde me veo? A porque no ver, es lo habitual, pero también proyectarnos a futuro. pues me gustaría creer que dentro de mi vida personal con pocos cambios, no porque reniegue de ellos, sino porque creo que no va a haber tantos cambios. Me gusta lo que tengo ahora mismo y quiero disfrutarlo. Y a nivel profesional, pues casi que te diría que, bueno, pues un poco de crecimiento, no a nivel negocio, sino de crecimiento profesional. O sea, que me gustaría creer que en 5 años pues puedo estar ahí. O sea, yo ahora mismo mi estructura, mi forma de vida y este equilibrio que he conseguido encontrar, que no siempre sale bien, ¿no? Pero hay días y Total. días. Pero normalmente esta estructura que tengo es decir, pues ahora trabajo, ahora tengo esta parte de ocio, ahora tengo silencio, ahora me siento en el sillón, ahora me voy al gimnasio, porque a mí el gimnasio me gusta y forma parte de ese silencio, aunque esté en un gimnasio lleno de gente, forma parte de ese silencio. De momento me gusta y me gustaría que siguiera dentro de 5 años, la verdad. Pues oye, muy guay. Es que no es fácil llegar a donde has llegado tú con ese equilibrio personal, profesional. Es complicado, sí, hay que pasar muchas Es cosas y bienestar al final. Yo creo que mm, esto ya me lo han comentado algunas personas que mantenerse donde están cuando han llegado a un punto que digas, vale, no es ser más ambicioso, no es llegar mucho más lejos. No, o sea, que también va un poco de esto, ¿no? mm, Conservar ese equilibrio. sí, Me sí, 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 o parece sea, cojonudo, ¿sabes? sí, 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 o sea, yo ahora mismo lo que te decía, o sea, eso que te dicen, piensa en grande con No, no, el no, no hace falta. coche, el chalet, No, vacaciones no, en no, no. Dubái. Fuera. Yo a mí con pensar en pequeño a día de hoy Que es que me tampoco llena. sostenible, ¿no? Sí, sí, porque es que al final la vida que te lleva a poder conseguir, a lo mejor aquí es un poco creencia, ¿no? El viaje en Dubái, vivir en no sé qué, y ahora hago un viaje, y ahora me voy a no sé dónde, y ahora tengo un chalet que cuesta no sé cuántos millones y demás. Cuesta llegar ahí, o sea, que esto no Y se consigue. mantener eso, claro, ¿cuánto tienes que ganar para poder mantener mensualmente un chalet de no sé cuántos millones? Entonces requiere de unos pasos. Bueno, aquí a lo mejor luego me viene algún mentor de prosperidad económica y todas estas cosas y nos dirá, a lo mejor es que te es un bloqueo de Puede ser, creencias. Puede ser puede ser. Oye, lo no, nadie mismo. está libre de No pecado, ¿no? cerramos. Me gustaría algún día entrevistar a alguien que tal, que nos ayude a... Pues sí, Vale, hemos abierto una sección que se llama Glosario de Palabras Chulas, vale. que es como palabras así de estas que dices, wow, me encanta esta palabra. Aunque signifique una tontería, ¿sabes? Pero tú le Vale. tienes cariño. ¿Qué podrías incluir? Uf, pues no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado. Yo ahora mismo estoy en el modo Yo, por orden. ejemplo, incluí la palabra tiquismiquis. Tiquismiquis. Me gusta mucho. Luego Miguel Sanz trajo triquiñuela. Son palabras que pueden ser... Pues no te sabría decir, la verdad. O sea, yo sí te puedo decir una palabra que odio mucho, que es estrategia. Porque Es como curioso, ¿eh? todo, es muy Juego de Tronos, ¿no? Es saber Es aquí curioso quién. que una persona que se dedique a orden y organización te diga que odia la palabra estrategia. Yo he, Wow, tom- he tomado la filosofía de que hay ciertas palabras que no me gustan y prefiero me cambiarlas encanta, por otras cosas. Entonces, me encanta. estrategia le pasa como Fuera. productividad. Vamos A a veces crear la sección, vamos a crear la sección opuesta, que es palabras que odiamos. que odiamos. Estrategia. Me parece Jo, bien. ¿Quién te gustaría ver en un episodio práctico como este? Que nos muestre su sistema o su proceso para aprender o hacer cosas. uf, uf.
Pues no lo había pensado. A ver qué. Que la gente que se me ocurre del mundo de la organización O profesional. puede ser inconseguible también. Mm, Marta Falcón. Vale. Marta Falcón es mentora de negocio y es una chica, o sea, la forma que tiene de explicar las cosas abstractas de forma que lo puedas entender y tangibilizar, o sea, para mí es... ¿Qué es para ti la creatividad? Uf. A ver, para mí la creatividad es una forma de expresar cosas que tienes en el interior y poder, aunque me repita, poder poner orden en tu cabeza. Eh, Creatividad es crear, es desarrollar. Te asimilamos creatividad con que solo es pintar, quizá, pero va más allá. Es, es que creatividad puede ser aplicar creatividad para encontrar una solución a un problema que de forma estándar no lo encuentra. Y si aplicas la creatividad, a veces las ideas de bombero son buenas. Entonces, no sé, es una forma de expresarte, de poner orden, de aterrizar cosas, ¿no? Cuando alguien tiene un bloqueo, utilizas alguna técnica creativa de lo que sea, incluso de coaching o de psicología, y me parece muy bueno. No sé si respondo a Muy tu guay. pregunta. Me encanta. O sea, yo os pregunto a todos, esta es la última pregunta que le hago a todo el mundo. Llevo Mm. haciéndola desde el año 2021. Llevo 5 años haciendo esta pregunta. Y cada persona me dice algo totalmente distinto. Algunos sí que conectan cosas que ya se han dicho, porque al final todos tenemos como un inconsciente colectivo de qué es la creatividad, ¿no? Pero bajado al caso de cada persona me parece muy guay ver cómo la sentís cada uno. Y que eso de que lo que suelen decir, igual que me dicen, es que yo no sé ser ordenado. No, yo no sé ser Yo creativo. no sé. Todos somos creativos. Todos somos creativos. O sea, lo que pasa es que parece que lo vemos más en los niños, ¿no? Le das una caja de cartón y una muñeca, o un coche, o un lo que sea, y juegan con la caja de cartón. Da igual que tengas 60 años, todos somos creativos, porque de alguna manera u otra, ante un bloqueo, tenemos que resolver. Total, totalmente. Bueno, yo espero que después de este episodio la gente tenga menos bloqueos y que Ojalá que puedan sí. tener un poco más de claridad estratégica y de orden. No, estrategia no, que no te gusta esa palabra. Yo me lo he pasado genial, Yo Sandra. también. Me lo paso Muchísimas genial. gracias por venir. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido por fin y no ha fallado la tecnología ni nada, por fin. Muchas gracias Sí, sí, sí. por invitarme y nada. Si hay que repetir, se vuelve, ¿eh? No, por supuesto. De hecho, es algo que cuento con ello, porque cuando invito a alguien, a mí me gusta también repetir a veces y proponer segundas aventuras, incluso aventuras con alguien más. Es decir, que podemos hacer Bien. una charla entre 3 personas. Imagínate tú, yo y Marta Falcón, Oh, oh, por ejemplo. Quiero mm, seguir por ahí también, pero bueno, esto bueno, es como un paso, es como ir creando un árbol, ¿sabes? sí, tienes que ir construyendo poco a poco. Sí, 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 me encanta El esto de... límite, ¿cómo se suele decir? El techo lo pones tú. Oh, Así que totalmente, totalmente. Sí. Pues a encontrar sistemas, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os haya gustado y que habéis sacado algo. Y si no, pues no pasa nada. Aquí estamos. aquí estamos. Pues nada, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, Dani. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.